La salud mental no es una moda, es humanidad. Conversaciones que se sienten un poco como entrar a terapia. Hay conversaciones que pueden transformar tu vida. Esto es Terapia, Cultura y Salud Mental. Bienvenidos a En Terapia. Yo soy Marifer. Y yo soy Leti. Creamos este espacio para hablar sobre salud mental desde un lugar cercano, resolver dudas y compartir conversaciones que quizá quisieras tener. Porque hablar de salud mental no tendría que sentirse lejano. Y porque entendernos también puede ser una forma de cuidarnos. Hoy queremos hablar sobre una experiencia que muchas personas de la diversidad sexual y de género conocen bien: el cansancio de tener que explicarse constantemente. Porque salir del closet no ocurre una sola vez, porque no siempre encontramos espacios seguros y porque vivir ocultando partes de quienes somos también tiene un costo emocional. Hablaremos sobre salud mental, pertenencia, rechazo y sobre la importancia de encontrar lugares donde podamos vivir con mayor libertad y autenticidad. Bienvenidos a esta conversación. Bienvenidos a En Terapia. Hola, bienvenidos a nuestro siguiente episodio. El capítulo de hoy se llama La soledad y el cansancio de esconderte, especificando en la salud mental en la población LGBTQ+. Hola Marifer, ¿cómo estás? Hola Leti, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy acalorada. Sí, hace mucho calor. Y muy emocionada porque creo que es un tema importante y además estamos en el mes del orgullo. Entonces creo que se presta para que la población dé su opinión bastante amplia y diversidad de opiniones. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Y bueno, para empezar, pues me gustaría que empecemos con la salud mental, de tener que explicar, ¿no? Creo que cuando estás dentro de la comunidad LGBT es como un duelo constante, ¿no? Como estar constantemente teniendo que reafirmar, y no reafirmarte, sino reafirmarle a la comunidad quién eres. ¿Qué opinas de esto, Marifer? Pues sí, yo creo que como en todos los ámbitos de la vida, como que la salud mental siempre queda como bien relegada, ¿no? Como que si piensas que la discriminación como que afecta a la vida de las personas, pero siento que minimizamos como la salud mental, ¿sabes? Como de que, ay, no sé cómo explicarlo. ¿Sabes qué? Lo dices y pienso como que hablar de LGBT es pensar todo el tiempo en, ay, es que le gusta a otra mujer o le gusta a otro hombre, o como esta controversia que hay entre las heteronormados, ¿no? De solamente hablar de la orientación y la identidad, pero nunca meterlos al tema de salud mental. No sé si me explico. Ya, sí. Como se habla de sus preferencias, de sus hábitos, de sus conductas, pero no de cómo esta población es afectada. Como que ya hay ciertos discursos dichos de lo que se puede conversar en esta población. Uh-huh. Y no se conversa sobre muchas otras situaciones que también les pasan, ¿no? Es como, por ejemplo, una narrativa muy dominante es la discriminación. O sea, es en lo primero que piensan, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que son más importantes y que creo que, bueno, primero hay que darles voz a la comunidad para que ellos nos cuenten, ¿no? Porque también a veces nosotros damos como por hecho que es solamente hablar de discriminación, y pues no. Sí, incluso como en todas las infancias y adolescencias LGBT, como ahora que decías, como pues sí pensamos que pues pobrecitos no son discriminados, pero no es solo eso, sino que también es esto de tener que explicarse constantemente y tener que estarse ocultando constantemente, y como todo esto como del romance también, como muchos adolescentes y muchas infancias y aún muchos adultos lo viven como a escondidas, como los duelos, las primeras veces, los enamoramientos. Muchas de esas cosas las tienen que vivir muchos en soledad porque, y sobre todo en Arandas, ¿no? Que a veces es como muy difícil, pues, encontrar gente como pues, que también sea homosexual, ¿sabes? Sí. Entonces sí. Hasta la forma en la que lo dijiste, o sea, es que bajaste el tono. Yo soy homosexual, por eso puedo decir homosexual así, pero... Y que tú lo tienes abierto, ¿sabes? O sea, imagínate en todas estas personas que no lo han abierto. O sea, y el porqué del contexto que no lo han abierto.
y dijiste algo que, híjole, es como la herida del sistema ahorita, hablar de infancias, ¿no? O sea, hablar de infancias con orientaciones, con preferencias, con gustos, con formaciones de personalidad, digo, la están formando, pero híjole, ahorita el patriarcado dice, no, son niños, ellos no saben, ellos no pueden tener, no pueden pertenecer a esta comunidad todavía, cuando eso es un mito, ¿no? O sea, es un mito porque sí conozco a muchas personas, claro que durante el desarrollo hay muchas otras que no, que lo van encontrando, ¿no? Pero sí conozco personas trans en particular que dicen, es que yo desde que era niño, o sea, yo desde que era niño, yo sabía y me veía en el espejo y yo me maquillaba y me ponía de otros ropa de mi hermana y me gustaba jugar así y entonces yo veía a los niños y a mí me gustaban y cómo se empieza como a notar, ¿no? Y a lo mejor no es un determinante, pero sí habla de la diversidad de gustos que puede existir y que para un adulto formado en esta cultura machista es, no, un niño no sabe. Y bueno, que desde niños, claro que hay algunas personas a las que sí lo empiezan a definir, ¿no? Sí. Y esto que dices de que tienen que vivirlo como en soledad, ¿no? Como aislados, también recordé casos, ¿no? Donde no solamente es la discriminación por ser una minoría, sino se va sumando, ¿sabes? O sea, además, eres homosexual, estás en la pobreza. De un amigo que dice, es que yo me lo merezco porque soy joto y pobre. Y digo, no, o sea, pero sí, pero sí se van sumando, sí. ¿No? Entonces, a lo mejor, porque también conozco población sorda, y si es sordo, homosexual, y vive en un contexto de pobreza, o dicen, es negro, ¿no? O es neurodivergente, entonces, todo eso también tenemos que verlo como todas esas desventajas y que con más razón en esta sociedad que no está formada en eso, pues va a ir excluyendo a esas personas. Uh-huh. ¿Y cómo afecta esto a la salud mental? ¿O tú cómo ves que afecta a la comunidad? Yo creo que de lo más fuerte es el tema de la identidad, o sea, de sentirte parte de, ¿sabes? Porque la exclusión tiene aspectos psicológicos de violencia, entonces estos efectos que genera la persona pues termina siendo baja autoestima, problemas de habilidades sociales, incluso ideación suicida, depresión, ansiedad, porque el excluirte, el no sentir que eres parte de algo, empieza pues a generar que todo te lo tragues, ¿no? Entonces también la expresión de emociones se ve mermada, no puedes construirte a través de esas relaciones porque te están discriminando, y por ejemplo en los contextos estos, ¿no? Como en los kinder, en las escuelas, que los niños de repente a veces son muy directos, muy crueles, y pues desde chiquitos se empieza a ver este niño que se retrae y ahí empieza a tener afectaciones psicológicas. Incluso cualquier tema de ansiedad, ¿no? Ataque de pánico, estrés postraumático, porque además cuando se excluyen son más vulnerables. Si pensamos en un adolescente o en un niño que está excluido, es más vulnerable a guardar silencio y a ser propicio o vulnerable a un abuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya genera estrés postraumático y bueno, se viene como en cadena. Sí, entonces no es como que las personas de la comunidad LGBT más sean o estén deprimidos o ansiosos porque son LGBT, sino más bien porque la discriminación o la exclusión, pues, les genera eso. Así es. Es que la salud mental se afecta con la suma de los factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros sumamos todos los factores de riesgo, es cuando una persona está más propensa a tener un trastorno mental o alguna psicopatología, ¿sabes? Entonces, si los empezamos a sumar, así como yo te decía ahorita, si esta persona es vulnerable por la exclusión, no por ser LGBT, sino por la exclusión que le genera en su contexto ser LGBT, y esa exclusión hace que se vulnere y que tenga un abuso, entonces ya tiene estrés postraumático, ¿sabes? Y si está en un contexto de pobreza, pues no va a poder ir al psicólogo, ¿sabes? Entonces, todos estos factores de riesgo que no solo a las personas con LGBT, podemos irlos sumando también a las personas que no pertenezcan a la comunidad. Y entre más sumemos factores de riesgo, hay más probabilidad de que se enfermen. Ya. ¿Y crees que haya personas
en el mundo que sean LGBT y no estén deprimidas ni ansiosas, que viva así feliz, sin discriminación, sin salir del closet casi que todos los días o casi que conoce a alguien nuevo. Pues, ¿tú crees que...? Sí, sí conozco personas de la comunidad LGBT que tienen un rango de felicidad, de realización personal, de cercana a la normativa, estadísticamente. O sea, como cualquier otra persona, ¿sabes? Que pueda tener ahí sus altibajos y demás. Pero siempre recordemos que son esa suma de privilegios o no. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar en una persona que vive en el primer mundo, ¿sabes? Que ese ya es un privilegio menos que vivir en México. Que ¿Es hombre? que es hombre, Blanco. bueno, depende, hombre blanco del primer mundo, que haya podido acceder a educación, a servicios de salud, o sea, todo Y que eso. sus papás también, ¿no? Ajá. No, pues sí está difícil. Sí, en México está difícil. O sea, sí creo que hay personas que pueden decir, yo tengo una vida plena, sí tengo amigas que es plena, pero siempre hay como cositas con aspectos sociales en nuestro contexto cultural, ¿sabes? Ujú. Como la abuelita, la mamá que no acepta o si ya lo aceptó la familia, entonces él mismo tiene estrés postraumático de situaciones, porque además hay que hablar de la religión, ¿no? Que si hablamos de México hay que hablar de la religión y que muchos de ellos, fíjate que tienen temas incluso peligrosos, hablando de delirios, porque cuando sumamos estos factores de riesgo con aspectos religiosos muy ortodoxos o estas personas que crecieron y sus familias son sumamente religiosas, en donde ellos sienten mucha culpa, ¿sabes? Y es esta culpa de haber nacido homosexual, entonces Dios no me quiere o es un castigo, o incluso he escuchado situaciones en donde dicen, es que siento o veo, hablando de delirio o de alucinación, que Dios me está viendo. O que si eso propicia que sean más escondidas sus prácticas o clandestinas, ¿no? Que también hay mucho de esto, y en estas prácticas clandestinas, pues más vulnerabilidad. Porque entonces son espacios donde, como te escondes, pues no puedes decir si hay abusos, si hay de todos los tipos, ¿no? Incluso cibernético, o porque como te tienes que esconder, entonces hay esa culpa de lo hice a escondidas y Dios me va a castigar. O estas familias mismas, ¿no? Que hablábamos el otro capítulo de que los llevan a los exorcismos o conversiones, les llaman ellos, ¿no? Las terapias de conversión. Las terapias de conversión de la homosexualidad, y los maltratan, y no sabes que he escuchado mucho ese discurso de yo era gay pero ya me curé, como si fuera una enfermedad. Incluso antes en el DSM, en los trastornos mentales, la homosexualidad era un trastorno mental, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Pero actualmente sabemos que no, y que no tiene nada que ver eso con el trastorno directamente, sino todos los otros factores sociales, la religión, el entorno, el trabajo, porque también depende a qué te dediques, ¿sabes? O sea, en qué industria o en qué ramo puede ser más respetada la homosexualidad y en cuál no. O sea, imagínate, en la homosexualidad yo puedo pensar en las ingenierías, ¿sabes? Donde hay este macho alfa que resuelve la mecánica y que, y cómo se puede generar un entorno violento también según la profesión. Y que a lo mejor dicen, ¿no? Muchas personas homosexuales o bisexuales o trans estudian enfermería, medicina, psicología, nutrición, muy de la salud. Sí, ¿es cierto? Sí, porque es más aceptado. O sea, en las ingenierías no dudo que haya población LGBT, O sea, pero hombres en se específico. habla muchísimo menos. Sí, porque las lesbianas sí son ingenieras. Sí, porque está visto como algo masculino, ¿sabes? Hablando de perspectiva de género. Entonces, como es masculino, eres aceptada en las ingenierías. Claro. Pero un hombre gay o bisexual en una ingeniería, sobre todo gay, yo creo, hay como más... Entonces ya empieza a generar exclusión. Estas ideas de los roles que tenemos que fungir, ¿no? O estas frases que de repente son como de
sí, pero ¿por qué te vistes femenino? ¿Y por qué te vistes masculino? Y ser población LGBT es estar constantemente en la crítica de la comunidad, o sea, de todos, que todo el mundo esté opinando sobre cómo te ves, sobre si te gusta, por qué te gusta, y tenerle que explicar todo el tiempo a la gente, pues es muy cansado, sobre todo si vas cargando con estas culpas, con tu propio proceso, con tu aceptar que te sucede y todavía de eso tener que asimilar que socialmente tienes que explicarlo. Y eso cuando hay escucha, ¿no? Cuando la gente se pone abierta y curiosa y te dice, ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿cómo le hacen? Y y siempre como sexualizado, Sí. ¿no? Como muy sexualizado. Sí. Justo ahorita que estabas diciendo como de que tienes que como, o sea, como de cargar todas estas culpas, me gustaría que habláramos de cómo se va deteriorando un poco la salud mental conforme van pasando como, ¿sabes? Como primero está como el proceso de que, bueno, te das cuenta de que pues sí, efectivamente eres homosexual o trans o parte de la comunidad. Y después tienes que, como después de llevar tu proceso, pues te animas y le cuentas a alguien cercano, a tus papás, a tus hermanos, y no sé, lo más probable es que haya rechazo. Y entonces luego es enfrentarte a ese rechazo, combatir o no combatir también te puede generar como un desgaste como de tu salud mental, ¿no? Como, o sea, hagas lo que hagas. Entras en conflicto. Sí. Y entonces ya después pasa eso y no sé, tienes rupturas amorosas o tienes como, luego en la comunidad, para empezar, creo que en la comunidad LGBT son muy parejocentristas, o sea, como que eres gay, eres lesbiana, eres bisexual, eres lo que sea, pero pues debes de tener como pareja, ¿no? Como igual como, no sé si un poco como en las personas hetero, pero sí siento que sí están como muy enfocados, o al menos las mujeres lesbianas, son como de muy de De hecho, tener están chistes, ¿no? Sí, claro, que todas son bien intensas y que todas anduvieron con todas y así for you, ¿no? Entonces, pues, complicado. Entonces tienes tus temas complicados con tus amigas que fueron tus novias o así, y entonces es como de, no manches, pues si tienes un montón de carga. Sí. Y es que sabes que sí, es como, bueno, a mí me parece interesante, ¿no? Como la dinámica. Y también creo que se dan estas dinámicas por lo mismo, porque son cerradas. O sea, te hace que te cierres y tengas a tu grupito, ¿no? A mi grupito de LGBT donde me siento cómodo, porque entonces ya solo existe ese mundo, ¿sabes? Y porque no es posible que convivamos entre heteros y comunidad. O sea, desde ahí tenemos un rollo social. Pero no es posible por los heterosexuales. Yo no tengo ni un solo amigo varón heterosexual. Qué fuerte. Ni uno. Todos mis amigos son homosexuales. Y son pocos. Tengo pocos amigos homosexuales. Y el resto son amigas heteros o lesbianas, pero amigas mujeres. Porque somos más empáticas. Sí. ¿No? Y los hombres traen este tinte un poco más un poco mucho más machista. Sí. O sea, sí es cierto que el machismo ha arrasado con todo, pero al menos en la región también es un poquito más, todavía más, ¿no? Incluso creo que hasta yo he recibido comentarios, me acordé uno de la semana, ¿no? Que fue como, pero no eres gay, ¿verdad? De un chico, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿si fuera qué? O ¿por qué tienes que adivinar si soy o no soy? O porque eso es trascendente en la conversación, y no sé qué pasa por sus cabezas, pero definitivamente nos separa al mundo de la heteronormatividad con la comunidad, y desde ahí ya no está chido, porque entonces ya hay menos posibilidades y se vuelve una minoría, que no es minoría, ¿estás de acuerdo? O sea, que por supuesto que hay muchísima en la población y que no es una minoría, pero se hace ver por todas estas otras desventajas. Y esto que decías de las chicas, ¿no? Que andan como en sus entornos, como de con tus amigas, y que luego anduvo la amiga con la amiga, porque son poquitas, ¿no? Y como, primero, esto que decías de que se tiene que asimilar con uno mismo, que es súper difícil. O sea, como verte en el espejo o verte a ti mismo, que es la parte de la personalidad, y reafirmar quién soy y qué me gusta. O sea, eso es todo un tema, ¿no? Que yo podría decir que eso todo mundo lo logra hasta la adolescencia, ¿no? Desde la infancia hasta la adolescencia. O sea, todo este periodo es de descubrimiento
para encontrar nuestra identidad y qué nos gusta, ¿no? Y que eso no significa que no se pueda ir cambiando o reafirmando durante la vida, ¿sabes? Pero después de que ya más o menos estás bien contigo, esto que dices de, bueno, voy, se lo cuento a alguien, fíjate que hay familias muy amorosas en las que lo pueden aceptar, pero luego viene el siguiente filtro, ¿no? Tener pareja. Y entonces ya no solo te enfrentas a tu núcleo familiar, ya no a ti, ya no a tu núcleo, sino además ahora a tener pareja. Si las parejas heteronormadas tienen un chorro de broncas, híjole, en la comunidad pues hay más vulnerabilidad, ¿no? Porque crecieron muchos de esos, a lo mejor ya no de tu núcleo, pero sí no sabes de dónde venga esa persona, de qué contextos, de qué sistemas, y entonces ya se juntan y quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Además, estas habilidades de afrontamiento, de resolución de conflictos, porque pues vuelvo a esta parte del silencio y la soledad, ¿no? Como no se comparte durante la primera etapa, es diferente a que un niño o un adolescente heterosexual diga, ay, pues comparte con sus amigos, me gusta esta chica, ¿no? O me gusta este chico y ya lo vas diciendo y bueno, con el discurso lo vas asimilando. Pero cuando no lo dices, ¿cómo lo asimilas? Cuando te encuentras con el otro y con el cuerpo del otro además, ¿no? Como hablando también de la sexualidad, del cómo descubrirlo, cómo no, porque además nadie te educa ni te dice, en la homosexualidad puede funcionar de esta forma, ¿no? O estas son las prácticas sexuales en la homosexualidad. Seguras, ¿no? Abiertamente, porque no se habla de eso. Y muchos, digo, no todos, afortunadamente, pero hay muchos a los que no llega como esta parte de la sexualidad y cómo cuidarse, como las prácticas seguras de las que tú hablas, ¿no? Dicen, ay, pues ya para qué me cuido, pues somos 2 hombres, ¿no? O somos 2 mujeres. No, pues es que el riesgo sigue siendo exactamente el mismo, pero hay como estos mitos que separan y que excluyen que esa información también llegue. Y ahora que estabas diciendo como todo esto de tener pareja y así, también me puse a pensar en las personas que son asexuales, que también están como dentro del, no sé si se diga espectro LGBT, pero también, ¿no? Como pienso que, sobre todo para las personas que son, o no sé, tal vez lo estoy viendo yo desde mi juicio, pero pienso que luego son personas muy incomprendidas porque también crecemos en un mundo que en la normativa está muy sexualizado, ¿no? Como pues sí, te tienes que enamorar y tienes que tener muchas experiencias sexuales y tienes que reproducirte y como que todo conlleva el sexo y digo, pobrecitos, ¿Sí? no pobrecitos de que me dan lástima, sino como qué difícil vivir, Sí. como porque siento que también es una expectativa que debes de cumplir y pues como que siento que la gente no, como que no comprende que hay personas que de verdad no les interesa el sexo y está bien y no es tampoco como de, bueno, ya llegará el indicado. Ay, no, Es como cuando quieres no ser mamá, ¿sabes? Es lo mismo. qué falta de, pues, respeto, ¿no? O sea, un valor tan básico como el respeto que no se da a esta diferencia, que queremos que siempre alguien se defina y se defina dentro de nuestras opciones, ¿no? Como qué acción tan egoísta humana en donde no podamos decir, como esto de los terians, ¿no? Que surgió con tanta polémica, o el no binario, el queer, que entre más ambigüedad haya, a las personas les causa más conflicto. O sea, te tienes que definir dentro de estas opciones. Y si no es así, entonces estás mal y más te excluyo y más soledad y más depresión y todas estas otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué no podemos en verdad desarrollar respeto? O sea, no estamos pidiendo aceptación, no estamos pidiendo que nos encuentren pareja, que no, ¿sabes? Es como solamente respétalo. Y luego todo el mundo usa el, bueno, yo los respeto, pero que no se me acerquen, ¿no? No, Pues, ¿qué clase de respeto es ese? O sea, es un ser humano como todo mundo. Bueno, si quieres ser lo que quieras ser, ¿por qué te cuesta tanto? Y les voy a dar un tip a todos y a todas y a todes, porque de repente dicen, es que ¿cómo le digo, no? Y yo digo, pues pregúntale cómo quiere que le digas. O sea, siempre es como le digo a él o ella, y entran en conflicto, ¿no? Las personas. Y yo digo, ¿por qué no le preguntan cómo te llamas? ¿Cómo quieres que te llame? Y ya,
O sea, ¿por qué es necesario sobreanalizar la vida del otro, de la otra o del otro o de lo que sea? ¿Sabes? Como no desarrollamos eso. Sí, y justo creo que esto nos lleva como al siguiente tema, que es salir del closet una y otra vez. Como siempre que conoces a nuevas personas, es decir, o evaluar, ¿sabes? Como tantear el terreno, como, ¿este será un espacio seguro para decir mi novia o tengo que decir mi pareja? O mi amiga. O mi amiga o la que anda por allá, Ajá. ¿sabes? También es como muy desgastante, como... Qué flojera, ¿no? Sí. También. Y estar como no sé, hiperalerta, Ajá. como andar así evaluando como si es gay, amigable, o no. Y eso genera ansiedad. O sea, estar hiperalerta es ansiedad. Entonces, ¿qué necesidad tienes de entrar en una situación ansiosa porque ya estás sobrepensando cómo voy a actuar? En primera, pues si vas con tu pareja, ¿no? O cómo le voy a decir a este nuevo grupo de amigos que tuve a una pareja hombre, a una pareja mujer, o que estoy en una relación bisexual, o que estoy en proceso de hormonal para el cambio de sexo, ¿no? Pues es que tampoco es que te tengas que abrir todo el tiempo. Pero también entiendo que cuando estás en esos temas y luego la gente se pone a dialogar y es como de, ay, debí de decirles para que no hicieran sus comentarios. y sí es muy desgastante, ¿no? Sí, y por ejemplo también como ir al médico, tener un nuevo trabajo o cambiar de pareja y volverle a decir a otros entornos. Sí, yo creo que luego para mí, me acuerdo que una vez, me voy a dar la oportunidad de abrirme un poco más. Dale. Pero una vez fui con la ginecóloga, ¿no? Y entonces pues te hacen como las preguntas como de rutina. Y entonces, pues, ¿qué método anticonceptivo utilizas? Ninguno. Pero si tienes pareja actual, sí. Pero nunca te has embarazado. No, es que mi pareja es mujer. Ah, no sé si luego también como los profesionales de la salud, sobre todo los ginecólogos, deberían de tener ahí como, eres homosexual, eres lesbiana, ¿sabes? Como, Sí. no sé, me pareció muy gracioso, a mí me dio risa. O una pregunta general, ¿sabes? ¿Perteneces a la comunidad LGBT? O sea, ni siquiera tendrías que decirle que te gusta. Sí. Ay, no, sí, qué desgastante. Y yo, jijijiji. Porque luego sí, ¿sabes qué? Hiciste que me acordara también de así de ginecólogos que de repente dicen como, pues es que si estás con una mujer, ay, no te preocupes, ¿para qué te hago esto, no? Porque también entre ellos mismos tienen esos tabús de que no te puede pasar nada pero también hay infecciones, también hay muchas cosas que se tienen que explorar. Sí, pues creo que ya ahorita hay más información y los jóvenes ya son como más abiertos, ¿sabes? Como sí. que luego también pienso como que cuando yo hablo de cuando salí del closet o de cuando empecé a tener novia y que todo era escondidas y todas esas cosas, siento que está también un poco como... Retro. ¡Ay, sí! ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando de una realidad millennial. Sí, tal vez sí. Porque es cierto, o sea, los jóvenes ya no pasan por estas cosas, ¿eh? ¿No? No. O sea, yo los Bueno, debe veo. haber uno. Sí, sí hay, o sea, sí siguen existiendo, pero es cierto que de nuestras generaciones hacia atrás es más el closet, ¿sabes? Y los de ahorita, claro que traen más autoestima y más diversidad y más herramientas y ya pueden decir, no, pues yo no binario, soy asexual. Y entre ellos, porque entre ellos empieza a generarse la empatía, ¿sabes? Pero si lo dicen en un contexto de los millennials, pues va a ser como, ¡ay, cómo le hizo! Porque sí crecimos con menos herramientas. Sí, pues ellos ya tienen a ChatGPT. Que les dice lo que deben de decir. Creo que nunca he salido del closet con ChatGPT. Pero sí, como que, no sé, ahorita que estabas hablando como todo esto como de salir del closet, de enfrentarte como con otras realidades y así, sí siento que sí es como muy ya de generaciones pasadas un poco, porque yo todavía soy generación Z. Estoy hablando de mí. Y yo todavía soy generación Z, pero pues ya somos los nuevos millennials casi. Pero, ¿y tú cómo ves como la salud mental o sea, tú que sí convives con más personas jóvenes? La salud mental de la comunidad LGBT, yo creo que sí tienen más herramientas, esa es una realidad.
que las generaciones anteriores, pero depende del contexto. Por ejemplo, en estos días voy a exhibir un poquito el trabajo, pero hicimos una bandera, ¿sabes? La pintamos ahí en la escuela y me asombré de lo difícil que pudo ser eso tan pequeño y tan simbólico como pintar una bandera. O sea, yo digo, porque me di cuenta de la misma dinámica entre los chicos, ¿no? O sea, es curioso porque entre ellos, la misma comunidad, al pasar de los días que lo fuimos haciendo el ejercicio, se fueron acercando. O sea, como que identificaban, pero lo hacían con miedo. O sea, eran como iban, se asomaban, ¿y qué están haciendo? Y estamos pintando una bandera, ¿no? Y poco a poquito ya iban y le tomaban una foto o se empezaban a acercar, pero claro que por supuesto que generó una confrontación al resto de la población, porque no sobraron los comentarios de ¿y eso para qué? Y uy, los que están pintando así. Y entonces hay que buscar a los que son así, de aquí cerca, o sea, de adultos, de jóvenes, y digo, no manches, o sea, sigue pasando, ¿sabes? Aunque creamos que ha avanzado, porque ellos sí se ven, la comunidad, sí los percibí un poquito más fuertes, más decididos, ¿no? Había un par de chicas y se podían besar y se podían acercar y decían, me vale, resisto, ¿no? Yo resisto y no me importa. Pero también había otros en los que había enojo y sí hacían comentarios como de, ¿por qué hacen esto si saben que todo el mundo aquí es machista y que nos va a decir de cosas? Como eso nos vulnera. Entonces, creo que es también el miedo, el rechazo, la violencia, la agresión, porque sí hubo quienes hicieron comentarios de vamos a pasar y la vamos a pisotear, o le vamos a echar conductas súper violentas, ¿sabes? Como comentarios, le vamos a echar thinner para que se despinte. Y yo dije, ¿qué? O sea, se supone que hemos avanzado en esto. Yo estaba súper enojada, ¿no? Porque dije, no puedo creer que incluso viendo que yo estaba ahí en la actividad, pues se supone que personas de confianza y que saben cómo soy, llegaban y me hacían comentarios así, entre jugando. Y yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento la población que sabe que defiendes una idea, una creencia, un estilo de vida, llegan y juegan con eso? Como jugando, como, ay, es que tú también eres hochis, y entonces como tú eres machuki y todos este montón de apodos que existen, porque chorro, yo no sé cómo la gente se pone tan creativa, pero no termina de ser un comentario agresivo, ¿no? Sí, parte es esto como de justo de vivir en contextos conservadores. Ahora que decías eso de que como de lo que pasó en esa actividad, pienso en los esfuerzos que se han hecho en Arandas para que exista como una marcha LGBT, para que haya pues ese movimiento y así. Y justo hace poquito vi que como el Visible colectivo, Arandas, ¿verdad? ajá, Yo también lo vi. puso que pues que ya habían llegado hasta ahí y pienso que es un poco como, creo que tú y yo ya lo hemos hablado, no sé si lo hablamos en el episodio pasado, pero de que hace falta mucha comunidad en Aranda, ¿sabes? Como fraterno, ¿no? Sí, ¿sabes? Fraternidad. Como de que, pues bueno, vamos a trabajar en equipo y lo vamos a hacer todos juntos y pues así se empiezan muy poquitos, pero luego se van sumando más y más, pero todos tienen que trabajar, ¿no? Todos Claro. tienen que hacer como parte para que sea posible y para que continúe y para que llegue a más personas. Y siento que en parte pues sí es porque no hay comunidad y también porque había muchos comentarios muy feos como de las marchas pasadas, como gente comentando la verdad pura tontería y incluso yo así como de no, pues la verdad yo no, a mí no me gustaría andar ahí escuchándome a mí, no con me esa gente. Pero es porque yo pienso como de, yo luego a veces sí tengo como delirio de persecución. Claro, claro. Y pienso como de, no, es que me van a ubicar y si me hacen algo y si me dicen algo y si, que en realidad pues en la vida normal uno va existiendo en su homosexualidad o en su lesbiandad y va existiendo y va haciendo como sus cosas, su resistencia de manera muy pequeña, pero siento que hacerlo de manera colectiva y visible, dices, ay, no, espérate, no estoy lista para tanta... Ay, sí. Para tanta machuquiza. Ay, sí, un saludito a nuestras amigas de Visible Sí. Arandas. A mí, yo también lo vi y la verdad me pesó, ¿eh? O sea, yo dije, porque, pues como Espacio Violeta, ¿no? O sea, son como estas iniciativas que pues se tienen que seguir trabajando y a las que se les deja de aportar muchas veces por miedo. Porque sí vas a ser una persona a la que ubiquen, al menos en comunidades pequeñas, ¿no? Como aquí en las regionales, y que entonces se empieza a violentar porque eres la maestra de la escuela, porque eres la sobrina de fulanito o porque perteneces a
no sé, estos profesionales y pues cómo vas a exhibir que perteneces a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, es protección. O sea, claro que te da miedo y que te pones paranoica porque es real. O sea, en realidad te estás cuidando. Es una violencia real. Y yo siempre he dicho, qué valentía. O sea, recuerdo en las otras marchas, ¿no? Como fotos donde pues se pueden vestir y toda la música y bueno, todas estas cosas, porque es muy liberador. O sea, es reafirmar quién soy para mí, para la comunidad y no me importa, pero es una resistencia muy difícil de sostener con el tiempo y sobre todo si no, a lo mejor en una ciudad, en un CDMX, en un Guadalajara, en algunas otras partes de México, pues sí hay más población, entonces hay muchísima más diversidad, más fuerza, más resistencia y otras cosas, pero en estas regionales pues hay menos privilegios y menos y menos y menos. Sí, y más porque ahorita que decías como, pues sí que te van a señalar, no sé, en el trabajo, pero que te pueden señalar en el trabajo, pero también pienso que es como que mucha gente te obliga como a que no te vean, ¿sabes? Como a que no lo digas, como, no ¿Es sé, opresión? puede ser tu familia, ¿no? Que te Ujú. dice, ay, no, ¿para qué vas y te exhibes? O ¿para qué vas y haces esto? Y puede ser tu familia, y pueden ser tus amigos, y sí puede ser en Tus el hijos, trabajo, tus hijas, o sea, sí. pensando en las generaciones de más arriba también, ¿no? Porque entre más generaciones anteriores, pues más violencia, más sumisión, más... Sí, entonces sí está como muy fuerte porque sí siento que vivimos en un contexto muy conservador. Sí, claro que sí. Y había aquí, ¿no? Como el miedo al rumor, que es la violencia psicológica, las dobles vidas, ¿no? Esta parte como de esconderte y estas prácticas a escondidas, porque entonces puedo tener una esposa o un esposo y tener otra práctica LGBT en donde no me critiquen, a lo mejor en otro pueblo aledaño, en otra ciudad, y tener otra pareja, ¿no? O estas vidas, 2 o 3 vidas distintas. Y aparte, luego siento que en Arandas hay muchos chistes como burlándose de que hay mucho homosexual en Arandas, ¿sabes? Como, ¿nunca te has contado ese chiste que dicen como de, ¿tú sabes por qué la tierra es roja en Arandas? No. Pues de vergüenza de tantos jotos que hay. Y ese chiste me lo contaron en la secundaria, un maestro. Ay, no, qué horrible. Pues en ese momento a mí me pareció muy tonto. Yo pensé en la menstruación. Y yo, no, que porque hay mucho... Y Rojo de me hace vergüenza. como hasta muy contradictorio, como, a ver, si hay tanto homosexual y si hay tantas, así como que diario hacen también este chiste de que el compa y el compadre y así. ¿Por qué? Ay, a ver, ¿por qué no salen del closet? Ya que tanta risa les da, ¿sabes? Como, pero siento que también es algo bien machista, como, Sí. Y también como de poder, ¿sabes? Como de, no sé. Ah, sí, claro, porque pues es que el machismo está lleno de poder, ¿no? Entonces estos discursos o narrativas machistas de cualquier tipo dicen quién manda y dicen quién tiene los privilegios que va a tener, ¿no? Porque también hay como muchísimos rumores de cosas clandestinas que se tienen que hacer para que afuera mantengas la apariencia y porque la gente es muy chismosa, ¿no? Y todo se hace en este murmullo que eso es violencia psicológica, ir pasando el chisme. A ver, cuestionémonos, hablando de salud mental, si yo me presto a pasar el chisme de que fulanito está con otro fulanito y tiene a su esposa y a sus hijos. O, pues, ¿qué me importa? O sea, ¿qué le importa a la gente? y sí quiero como invitar a todos y a todas y a todes que nos cuestionemos por qué estamos opinando o cuando participamos, a menos que hagamos consciente cuando estamos participando en algo así, porque eso genera la violencia colectiva. Sí, porque luego también me imagino qué difícil, pues sí, ser hombre, como ser hombre homosexual y tener una doble vida, ha de estar muy pesado, ¿no? Como, ¿has visto la película de Secreto en la Montaña? Sí. La verdad, no sentí tanta empatía por los vatos. Me hicieron enojar, la verdad, porque fue como de, ay, pues tú te vas a la montaña bien a gusto con tu amigo y a mí me dejas con los niños, ¿no? Sí. Y es como, ay, amigo, reacciona ya, sal del closet. Ya, tu esposa ya te vio que te besaste con tu amigo. Pero sí, ¿no? Como el otro vato que sí era como más sensible, sí era como de, pues, ya, por favor, reacciona, ámame, quiéreme. Y el otro vato prefirió, pues dejarlo y al final matan a uno en un bar así de ¿Y al final? Y al final matan al más sensible. O sea,
porque como- es más vulnerable. Claro. El fuerte es el macho alfa. Ujú. Ajá. Y hasta pensé, bueno, sí, una película muy de jotos y todo, pero también tenía esos tintes como machistas. Fíjate, en esta actividad que hicimos, una de las chicas me decía, no, es que fulanito que es gay es homofóbico. Claro. Y claro que existe la homofobia en la comunidad LGBT, claro que sí. Y también es que no puedo dejar de asociarlo a la religión, perdónenme, pero, y mira que yo soy una religiosa que se porta bien, pero es que no puedo evitar ver el daño psicológico que genera que muchos chicos se meten al seminario con objetivos de homosexualidad, ¿sabes? O sea, se meten como diciendo, ahí va a haber hombres y yo estoy en este descubrimiento. Hay muchísimos chicos homosexuales, perdón, me van a funar, pero que entran al seminario y que a medio camino se salen porque pues o los descubrieron o las orgías entre los seminaristas y bueno, es todo un lugar exclusivo, escondido para la homosexualidad, ¿sabes? Entonces es como una secta. Y de repente también hay mucho rumor referente a las congregaciones de mujeres, donde también hay prácticas de chicas lesbianas que Yo. de verdad, voy a irme de monja. Ay, qué fantasía. Pero volvamos a eso otra vez, ¿sabes? Al tener que hacerlo a escondidas o disfrazado de algo que acepta la sociedad, que es la religión. Entonces, si yo voy y me meto ahí, soy alguien aceptado socialmente, pero ¿a costa de qué? Psicológicamente hablando, ¿sabes? Porque incluso hay trastornos de disociación donde te tienes que salir de ti mismo. Esta parte de los trastornos psicóticos, de los delirios, no sé si has visto películas en las que de repente las creencias religiosas hacen que se azoten a sí mismos o se castiguen las religiosas o los religiosos por las prácticas sexuales, ¿no? Porque hay unas de todas, de pedofilia, de homosexualidad, de tener otras parejas, ¿no? Donde se rompe pues como ¿cómo le llaman ellos? Como un juramento que hacen para dejar la sexualidad de lado, pero imagínate, o sea, hablando de la homosexualidad tal cual, o la bisexualidad, o la trans, pues ellos no tienen cabida ahí. Y tengo muchos amigos que dicen, pues yo ni voy al templo porque no me representan. Pues sí, o sea, y no es que, pues es que es un espacio diseñado para cierto tipo de prácticas y luego esta parte en la que la iglesia le ha tirado tanto al matrimonio y al tener hijos y los derechos y bueno, un montón de cosas, ¿no? También pensando en la salud mental de las parejas que se están casando, que están teniendo hijos, ¿cómo asimilas esto frente a la sociedad y cómo cuidas a tu hijo o a tu hija de esas agresiones? Porque sí claro que hay ya agresiones en la escuela le dijeron a mi hijo que tiene 2 mamás, que tiene 2 papás, que tiene este tipo de familia y el niño pues es agredido con comentarios de los compañeritos que obviamente les dijeron sus papás porque no son de los niños, ¿no? Pero se empieza a generar otra vez. Entonces, ¿cuánto hay que resistir? O sea, hay que resistir primero lo tuyo, y luego lo de tu familia, y luego la de la sociedad, y luego la vida en pareja, las rupturas amorosas, las amistades. Y si bien te alcanzas a llegar a emparejarte y casarte, ¿Tener hijos? Tener un hijo y aventarte la crianza, ¿sabes? En este contexto. Sí, es muy difícil. Sí, fíjate que ahorita que hablabas de la religión y así, estaba pensando como, yo a veces, yo sí quiero tener hijos, ¿no? Y pues sí, soy medio católica y así, pero luego a veces sí, así en mi cabeza tengo así como una duda, así como de que, ay, ¿se iría a bautizar a mis hijos o no los bautizo? Y si no los bautizo y se quedan con el pecado, ¿cómo se llama? El pecado original. Pero y si voy y los bautizo, ¿cómo los voy a ir a bautizar siendo machuki? Y así como que digo... Y ya te pones a sobrepensar. Sí, yo no tengo hijos, no sé, ¿sabes? Como... Pero ya estás sobrepensando eso. ¿Y cómo le voy a hacer para enfrentarme porque se ocupa mucha valentía y muchas herramientas de todos los tipos para decir, en primera me voy a casar. No, o sea, ya desde ahí. ¿A quién voy a invitar a la fiesta? Y tiene que ser un entorno muy seguro. Ya me casé, porque tengo amigas que incluso pues se han casado y todo, y en sus trabajos pues siguen siendo la amiga, ¿no? O sea, la amiga una y la otra. Y pasan 20 años y ya hasta que todo el mundo lo dio por hecho, entonces, es que sí somos pareja y queremos tener un hijo. Los trámites burocráticos, ¿no? Y todavía tener que dar explicaciones y luego esta invasión del cómo, además de que es súper costoso y doloroso, o sea, el in vitro y todos estos procesos, además
porque son procesos de Y salud. luego lo tienes que ir a registrar, que si reconocen o no a la otra mujer o al otro hombre como papá del bebé, que si tienes que ir a buscar amparo. Yo ando muy informada, en Jalisco no necesitan, pero en otros estados sí tienes que ir a buscar un amparo para que tu pareja aparezca como padre o madre del bebé también. Porque legalmente no existe madre y madre, ¿o sí? O sea, en el registro, bueno, no sé, creo que desconozco. No sé, la verdad, no pero sé bien. ahí si alguien sabe, Díganos, pueden ponernos en pero no sé, es que según yo sí puedes ir, aquí en Jalisco sí puedes ir al registro civil y decir como, pues vengo a registrar a mi bebé y ella es su mamá y yo soy su mamá también, y sí puedes, pero hay otros donde tienes que buscar amparo o tienes que ir a registrarlo a otro estado para que aparezcan como, Fíjate, pero no sé si sale como mamá y mamá madre. 1 y mamá 2. No sé, nunca me lo había preguntado. O si son poliamorosos, o sea, hablando ya de Ay, no, vínculos, hombre. porque nos hacen falta los vínculos, o sea, no Sí. solo la comunidad LGBT, además la forma en la que nos vinculamos, o sea, si es exclusivo, si no, qué tipo de prácticas, o sea, en dónde, qué tipo de, pues no sé, de persona quieres ser, a qué te quieres dedicar, ay no. Claro, ya eso rompe toda la norma, ¿no? Como Ajá. que ya, por eso la gente dice como de, ay, no, pues ya, pues hasta quieren ser perros. Sí, porque lo ven como desviaciones, ¿no? De la normativa y pues ya es más esa la normativa. Sí. Y no, si es, imaginemos todo ese desgaste, ¿no? Todo ese desgaste emocional, económico y físico, o sea, que hay que pasar la comunidad LGBT para poder acceder a lo que alguien heteronormado puede ir a acceder a la primera. Sí, y luego más, sí, imagínate que ya traes todas estas cosas y llegas con un terapeuta y es homofóbico. Ajá, ay no, qué horror. Ay, no me digas eso. No, yo creo que sí hay. O que No, te sí, claro quieren que sí. hacer como, no sé, hipnosis para, ay, no sé. Porque te violaron de chiquito. Claro, sí, no, como Me las choca que pongan eso, me choca. Me choca que intenten decir, ay, es que de seguro fue porque lo violaron o pasó algo muy feo, porque también he escuchado esos comentarios de, tienen una vida traumática, por eso son gays. Claro que no, o sea, todo mundo tiene una vida traumática, no tiene nada que ver, ¿sabes? O las infecciones de transmisión sexual son por los gays, o los gays tienen más violencia que... No es cierto, todo eso son mitos, eso no es cierto. O sea, claro que no. Los índices de suicidio son altos en la población por esto que hablamos, por los factores sociales, no porque ellos hayan nacido con algo neurológicamente hablando. No, es por los factores sociales. Sí, creo que es muy importante que la gente pudiese dimensionar como la repercusión, sí. ¿no? O sea, de un comentario, la trascendencia de todo lo que hacemos. Incluso como hasta intervenir, ¿sabes? Yo pienso como en, si ves a alguien que está haciendo un comentario homofóbico, voltear y decirle, oye, relájate. ¿Ese comentario homofóbico qué? Sí, creo que también dejar de estar especulando, ¿no? Como lo que decías de dejar de compartir chismes y así, también dejar de estar especulando. La verdad, yo sí soy muy de especular, trato de no serlo, pero luego a veces sí es como de, ay, ¿en qué me baso? ¿En qué me baso en decir, ay, esta persona es homosexual o no es homosexual? O el morbo, ¿sabes? Sí. De repente la gente también tiene mucho morbo. Por ejemplo, del tipo de prácticas, me voy a atrever a hablar de una de la que hay mucho juicio, de la práctica de sexo anal, ¿no? Que está asociada a una orientación sexual y no a una práctica sexual. Entonces, pues no, ¿qué nos pasa con todas esas barreras que vamos poniendo? O ese cuadrito en el que tenemos que poner porque además tienen nombres, ¿no? También ¿cómo es? Como, ¿sabe qué? Boy, femboy, y este tipo de cosas donde una mujer se tiene que vestir masculina para ejercer un rol masculino y la otra ejercer un rol femenino para... A ver, no es una regla, no hay que encasillar, no es tú cómo te sientes y ya, o sea, ¿por qué tendría yo que saber todo? Sí, no, pues no hay necesidad. Luego siento que por eso me parece muy curioso y toda mi vida de lesbiana he analizado ¿De lesbiandad? De lesbiandad, he analizado el tema como como parte de estos juicios, como que las relaciones lésbicas o las relaciones sáficas son como súper intensas emocionalmente hablando y las relaciones de hombres homosexuales
son intensas sexualmente hablando, ¿no? Y se me hace curioso porque hacer como esta diferencia, ¿no? Como de... Y lo he visto como con amigos homosexuales que les cuesta más trabajo tener una pareja estable y más bien tienen encuentros fortuitos con otros hombres, y las mujeres lesbianas sí son como de, ay, pues me encontré a esta. Y me fui a vivir con y ella. Me fui a vivir con ella porque la amo. Ajá. Y digo, ¿pero qué será? ¿Será porque son hombres y mujeres? ¿O tú qué piensas? Es que está padre el cuestionamiento. Sí. Porque me hace pensar en el machismo nuevamente, en lo que es permitido para el hombre y lo que es permitido para la mujer. Entonces, desde el rol de la perspectiva de género es las mujeres el amor y los hombres el sexo. Entonces, las mujeres los vínculos amorosos y los hombres lo rápido y impulsivo y violento, ¿sabes? O sea, el mismo machismo está dictando cómo debe de ser la LGBT. O sea, ¿cómo deben de ser tus prácticas si eres hombre, claro, o si eres mujer, o si te defines como hombre o si te defines como mujer? O sea, y hay que cuestionarnos y cuestionarse la comunidad LGBT. ¿Seguimos obedeciendo estas prácticas machistas o estas narrativas machistas o estos decretos o mandatos de entonces como soy hombre significa que no puedo tener un vínculo emocional? No, claro que se puede. Pero si estás obedeciendo el mandato y no lo has identificado, entonces estás limitado por el machismo a solo tener este tipo de prácticas. Uh-huh. Y también las mujeres, o sea, porque una mujer no puede solo tener sexo. Porque el machismo dice que la mujer es bonita y calladita sexualmente. Claro. O sea, es como vamos cuestionándonos y abriendo todo esto y pensar críticamente para qué o por qué se dan estas cosas. Incluso, ¿sabes? Siento como la sexualidad la experimentamos diferente las mujeres y los hombres. Siempre he pensado, o sea, yo muy analizado que lo tengo, como de que... Y hace falta poner a las personas asexuales, ¿eh? Sí, ay, sí, bueno. Y a todos los demás, perdón, nos estamos ahorita, haciendo reduccionistas yo en este momento. De mi experiencia, no puedo hablar como de una experiencia trans o de una experiencia sexual porque pues no lo soy, pero está en mi corazón. Pero he pensado que también, o sea, hablando como de esto del machismo, como que también un poco dicta como que la sexualidad del hombre es público, sí, la sexualidad del hombre es pública y la sexualidad de la mujer es privada, ¿no? Como la menstruación, la masturbación, todo eso es privado para las mujeres, pero los hombres sí van y hablan de sus encuentros sexuales con sus amigos o incluso sus papás van y los llevan a un bule a que tengan sus primeras experiencias sexuales o luego a veces como de que ya muy de niños se andan mirando el aparato reproductor y pienso como de que incluso en los baños, ¿sabes? Como que en los baños de hombres hay mijitorios y entonces pues tú vas al baño y pues todos los demás te tienen que ver porque nada más hay un baño con puerta donde te puedes como tener privacidad y en las mujeres no. Entonces también puede ser como todo esto como de que es algo como machista, ¿no? Uh-huh. Y los roles, ¿no? Ahorita pensé también en los bares, ¿sabes? Como en el tipo de encuentros sexuales, que de repente hay antros que son solo para chicas lesbianas y antros que son solo para chicos gays, ¿sabes? O bisexuales con estos encuentros, porque además, o sea, sí creo que se divide un poco la idea de gay, lesbiana y todo lo demás, ¿sabes? Uh-huh. O bisexual y todo lo demás, ¿sabes? Que está culerísimo, o sea, ¿por qué vamos a dejar de lado todo lo que es LGBTQ más, ¿sabes? Incluso por el más. Y que, ¿dónde se dan estos encuentros, no? Yo pienso en estos antros de tienes que ir vestido de tal manera y el cuarto oscuro es más grande porque entonces en el de hombres hay más posibilidad de sexo que en el de mujeres, que hay, que no sé, ¿no? O sea, que incluso hablando de esta infraestructura. O que una persona travesti es más aceptada socialmente que una persona transexual. O viceversa. Y pues también hay ahí como desigualdades, ¿no? Sí. Pues sí, donde hay desigualdad hay violencia y donde hay violencia hay enfermedades mentales. Sí, muy bien. Y ahora ya pasando a la esperanza, al futuro,
¿cuál es la importancia que tú ves en como en que exista una red de apoyo, no, no solo como para ser LGBT, pero también como para cuidar la salud mental? Pues es lo más importante, ¿no? O sea, si estamos hablando de que la salud mental se ve afectada por muchos factores sociales, entonces como sociedad y como individuos que pertenecemos a esta sociedad, sí tenemos un papel muy importante en ser o no ser parte de las redes de apoyo de la comunidad. O sea, de qué manera participo o favorezco o no favorezco la autoestima de esta persona. ¿Sabes? Como incluso si lo escucho, si no lo escucho, en un aula, en un trabajo, en la calle, en donde fui a desayunar, si me le quedo viendo, si lo estoy juzgando, si tengo morbo, para todas las personas, ¿no? No solo a la comunidad LGBT, que sí nos cuestionemos, nos volteemos a ver y nos cuestionemos cómo estamos participando o no participando para hacer una red de apoyo de quienes lo necesiten. Ya por último, y para cerrar, ¿tú qué crees que le hace falta, ya sea a la sociedad, como a las instituciones, para brindar estos espacios seguros donde sean cuidadas y cuidados las personas de la comunidad? Ay, santo Dios. Pues mucha honestidad y trabajo personal, porque sí creo que aunque digan somos una institución incluyente, pues creo que más que decirlo o que hacer estas políticas, o sea, sí se van a hacer políticas públicas y se van a respetar y se va a sancionar la discriminación, pues que realmente se ejecuten, ¿sabes? Y que las personas, pues, ellos se callen y se vayan. O, pues que se trabajen. Y que las personas encargadas de ejecutar justo sean personas conscientes, ¿no? Ajá. Como que luego sí es como que Ay, sí, por favor. traen ay, vivan los homosexuales, ¿no? Y todo, ponen su correspondiente post el 28 de junio, pero hicieron alguna actividad, hicieron algo o para seguir fomentando como espacios donde haya diversidad y pues no lo hacen, nomás ponen un post Ay, sí. O una bandera. o una bandera o cambian el logo color de las redes. Ay, no, qué bárbaro. Ay, voy a poner la bandera en la foto de fondo, ¿no? De las redes. Sí, creo que se agradece que no sean hipócritas. O sea, si al menos no van a colaborar, que se quiten del mapa. Yo sí pediría eso. O sea, que de verdad, como tú dices, quien vaya a dirigir esas actividades, si sea alguien consciente, deconstruido o del colectivo, y que los que no y están en contra y tienen homofobia, transfobia, bifobia y todo, se mantengan al margen y que al menos no estén mintiendo y sean hipócritas, porque eso es una ofensa. Es una ofensa para quienes sí apoyan, para quienes sí estamos, para quienes sí pertenecemos y que mejor se mantengan al margen y no hagan comentarios y se los ahorren y con eso ayudan un montón. Sí. Y bueno, tu mensaje esperanzador para las personas de la comunidad. Híjole, no, pues yo admiro mucho como la resistencia, la valentía y el trabajo en equipo. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir fomentando espacios, hay que encontrar personas que apoyen estas actividades, estos espacios. Yo sí creo que en algún momento la población será la mayoría y que entre más deconstruidos y preparados estemos psicológicamente para eso, pues mejor va a ser, ¿no? Yo regreso a la parte principal del respeto. Sí respetemos las diferencias, cualesquiera que sean, que tengamos los seres humanos unos con los otros. Muy bien. Muchas gracias, Leti. ¿Cómo te vas, Marifer? Yo me voy muy feliz. Me voy muy contenta. Despotriqué contra Secreto en la Montaña. Ay, pues que no me gustó esa película. Pero mi mensaje esperanzador para los jóvenes es, y sobre todo como para las personas que aún están en el closet y que aún les cuesta trabajo, yo creo que mi mensaje esperanzador sería que mientras existan, pueden seguir resistiendo y pueden seguir amando, aunque a veces lo tengan que hacer en voz bajita. Yo creo que un día lo van a poder hacer
en voz alta. Ay, sí, no, que lo grite. Si están listos, si no están Y listos, si no, tampoco tienen que hacerlo. Si no, pues encuentran amigos homosexuales. Y pues sí, también siento que es como que uno va creciendo y se va encontrando a su Comunidad. comunidad, porque yo sí siento que yo sí vivo en una burbuja muy LGBT. Para mí la discriminación ya no existe hasta que salgo de esa burbuja y digo, ah, caray, aquí no puedo ser machuqui. Pero sí, Muy bien. contenta. Muchas gracias, Leti. A ti, Marifer. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Gracias por estar aquí. Esperamos que esta conversación te haya dejado preguntas, reflexiones o quizá nuevas formas de mirar tu experiencia. Y recuerda, no tienes que atravesar todo en soledad. Si necesitas acompañamiento, puedes encontrarnos en nuestras redes, @sicresco. Nos escuchamos pronto en Terapia.